Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. Buenas noches, nuevamente en el Señalador de Ideas y nos sentimos más que gratificados de poder compartir este momento junto a ustedes. Tengo aquí al doctor Julio Pueyrredón. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Déjese de hacer el galán cada vez que empezamos el programa. Yo digo cómo anda, nada más. No, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ah, muy bien, con el tono de locutora que le queda bien. Yo soy una locutora que no hago de locutora, ¿vio? Soy así. ¿Qué va a ser? Bueno. Yo quiero que el tono de la radio también. Ya que, No, porque claro, acá hay que aclarar que la no... señorita tiene además un programa de radio hace 14 años. Tiempo de opinar por Radio Argentina los jueves a las 19 horas. Ahí está. Con el doctor Miguel Ángel Sagués, que mandamos un beso, le mandamos un beso enorme. Sigue lesionado. Y sigue lesionado. Nuestro compañero del programa. Te hago montoncito. ¿Hasta cuándo? ya tiene que ver. Ya me olvidé de su rostro. No, es que encima como está con la barba blanca, a lo mejor viene para Navidad, ¿viste? Entonces ya calza Papá Noel. Hoy nos está acompañando como invitado y le agradecemos a Fernando Pato Galmarini. Gracias, Fernando, por estar aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes por invitar. Un hombre relacionado obviamente con el peronismo, con toda su trayectoria política, así que vamos a hacer hincapié en la realidad del peronismo. Pero previamente me gustaría un comentario de Julio. Sí, una pequeña introducción nomás, en el sentido de un poco también haciendo referencia a quien tenemos acompañándonos hoy, de decir un poco cómo ha sido la evolución durante todos estos años de lo que podría llamarse una familia que ha estado tan vinculada a la política, ¿no? Porque arrancamos de los distintos cargos que tuvo Fernando, especialmente, bueno, yo destacaba antes de empezar el programa, incluso cuando estuvo con esa Secretaría Ministerio de Deportes, en la época de Menem, con todo el trabajo que se hizo. Y después, bueno, también la familia, ¿no? Porque creo que realmente todo lo que han hecho los hijos y, bueno, el yerno, que sabemos quién es, por ejemplo, lo que se hizo en Tigre. Pero creo que también lo más importante es que nos interesa la óptica que pueda tener Fernando, es desde que haber vivido un poco todas estas instancias de lo que fue el peronismo, este peronismo que varía tanto, ¿no? Porque pasamos de un peronismo de centro, un peronismo de centro-derecha, un peronismo de centro-izquierda, como fue los últimos 12 años del kirchnerismo. Incluso entiendo que parte de eso fue el motivo por el cual Sergio Massa se apartó, porque no estaba de acuerdo con muchas cosas, independientemente de haber apoyado y haber hecho una gestión muy buena cuando estuvo. O sea, si hay alguien que conoce la historia del peronismo de los últimos 20 y pico, 30 años, creo que una de las personas la tenemos sentada en esta mesa. Entonces, nos gustaría que hablemos un poco de qué es el peronismo, cuál es el verdadero peronismo o dónde está. ¿Es un partido? ¿Es un movimiento? ¿Es un método? O sea, no sé, me gustaría escucharte a vos que lo has vivido bien de adentro. Es todo. Es fundamentalmente un movimiento tal cual nació. Sí. Allá hace mucho, 75 años casi. Y yo lo conocí de muy chico, sin saber ni siquiera que yo iba a terminar en el peronismo. Yo jugué los torneos infantiles de Vita, los primeros. Los que se iniciaron en el año 48, yo habré jugado en el 54. Jugando los torneos, viví un momento muy, yo diría, difícil para mí porque tampoco entendía bien qué era lo que pasaba, que fue el bombardeo del 55 a Plaza de Mayo. Yo vivía en Arenales entre Scalabrini, Ortiz y Malavia. Y ahí tenía mi grupo de amigos en la calle, ahí jugábamos al fútbol como cualquier pibe de entonces. De acuerdo. El día del bombardeo, yo no sé por qué, creo que no fui al colegio o algo pasó. Subimos a las 12 del mediodía, que fue cuando se iniciaron los bombardeos, a lo que era la azotea de mi casa, y ahí compartimos con otras azoteas, no los bombardeos porque seguramente no se veían de ahí, pero sí el humo, sí los ruidos.
al correr de los años, me enteré lo que había pasado, fui entendiendo el drama que se había vivido, conocí mucha gente que había participado, tuve amigos a cuyos padres, en fin, parientes habían muerto. Y ahí tuve la enorme suerte de conocer también, siendo chico y jugando mucho al fútbol, al padre Mujica, Carlos Mujica, de quien me hice muy amigo, y ahí sí, yo creo que terminé decidiéndome o haciéndome peronista. Ahora, con esa historia del peronismo y toda tu trayectoria política, ¿cómo ves al peronismo hoy? Yo en uno de los programas decía que es como un peronismo licuado, ¿no? Con todo lo que ha sucedido. Digo, el peronismo no kirchnerista, a eso me refiero. ¿Qué visión tenés vos? El peronismo es mucho más... Sí, ¿qué visión? El kirchnerismo tiene también, es parte de la historia del peronismo. No todos opinan lo mismo. No todos opinan lo mismo, como del menemismo tampoco, como del cafierismo tampoco, como del camporismo tampoco. Y yo he pasado por todo eso. Yo fui un militante de Cámpora, fui un militante de Carlos Menem, de Antonio Cafiero, de la renovación del peronismo. Fui amigo personal de Herminio Iglesias, sigo siendo muy amigo de muchísimos hombres que han transitado muchos años del peronismo y también de los jóvenes. Mis hijos son no muy jóvenes, pero han militado también en el peronismo, tienen muchos amigos hoy peronistas. Sergio Massa aterrizó en casa hace muchos años y se ha convertido en una de las figuras importantes del peronismo y de la política argentina. Ahí yo creo tal cual, o sea, creo que incluso como vos definiste, y un poco quizá también respondiendo a la pregunta de Karina, cuando te dijo fuera de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Porque creo que claramente vos marcaste toda una trayectoria dentro de un peronismo, que es un peronismo de centro, era básicamente un peronismo de centro pragmático, no tenía una definición ni de centro izquierda ni de centro derecha, casi todos los que nombraste. Algunos pueden decir, bueno, que Menem era centro derecha, claramente, como otros dicen que Duhalde fue un poquito y un poquito, bueno, Cafiero creo que era un pragmático, o sea, una persona muy práctica, o sea, aplicaba lo que entendía, o sea, en los momentos que estuvo, en los cargos que estuvo. Y bueno, y en ese sentido, obviamente, creo que también la gestión, bueno, en el caso tuyo particular, tenés al margen de que tenés uno que jugó en el glorioso River Plate, un deportista, después, bueno, la tenés a Malena, un hijo, sí, tenés a Malena, después, y todos pero han militado básicamente en lo que es el Frente Renovador, y yo creo que el Frente Renovador, y esto es donde a lo que quería llegar, el Frente Renovador, que fue un poco esa línea, digamos, que generó Sergio, probablemente también asumo con Malena y toda su gente de confianza, fue como algo como para separarse de lo que era el kirchnerismo y tratar de generar un frente que realmente estuviera ubicado. Esa es la sensación que me dio a mí en sus comienzos. Quiero que vos me digas cómo era, como que era algo apuntando a decir, vamos a ir a buscar las soluciones, vamos a ir a buscar no más etiquetas, sino que vamos a ser prácticos, un poco lo que pasó en Tigre, vamos a tratar de buscar qué es lo necesario en cada caso, la tendencia moderna, ya no más partidos, sino más personas y proyectos. Creo que así nació el Frente Renovador, ¿no? Y me parece que, creo que eso era, la verdad fue muy rescatable en los comienzos, y estaba bastante alineado a lo que era el peronismo viejo, me parece. Mira, si hay algo que es difícil, o muy difícil, es definir en pocas palabras qué es el peronismo. Sí, es una historia muy larga. Yo te diría que muchos se van a enojar, pero creo que hay varios peronismos. Yo coincido. Varios peronismos donde todos coincidimos en lo central, que es la justicia social, favorecer a los que menos tienen, en fin. Pero después nos hemos peleado mucho, nos hemos reproducido en la pelea. Es muy difícil desde afuera entender al peronismo, esto creo.
Ahora, también supongo que es muy difícil entender la Argentina si no se entiende el peronismo. Obvio. Eso es tal cual. Es tal cual. No sé si eso es positivo o negativo. Bueno. Yo soy una crítica No, al peronismo. No, o sea, está bien, Claro, es como que... esto de que si no hay peronismo, no puede haber Argentina o no hay gobierno si no es peronista. Bueno, ahora se está demostrando que no es así. No estamos yendo nada bien, obviamente, pero también, digamos, en las otras gestiones no es que nos fue de maravillas. Y el tema del tema de lo social, digo, la cantidad de pobres que tenemos también es producto de todas las gestiones pasadas. Sí, nosotros, digamos, el peronismo no ha dado solución a todo lo que le ha sucedido en la Argentina, esto está claro. De todas maneras, el envión del peronismo a los sectores populares desde el 45 en adelante ha sido notorio. Si no, no hay ninguna posibilidad de que el peronismo existiera como entidad política. La gente sigue siendo peronista, muchos no saben qué es, pero les gusta el peronismo, a otros, sin entenderlo mucho, tampoco les gusta el peronismo, no les gusta el peronismo. Pero esto es una realidad, hay una identidad política muy fuerte. Y a mí, yo tengo la impresión de que el peronismo viene desde mucho más atrás que su propia historia y que se va a trasladar hacia adelante. Yo no sé si el nombre va a ser el peronismo dentro de 50 o 100 años, no sé cómo se llamará. Lo que sí estoy seguro que el peronismo va a ser parte de la historia que la Argentina va a vivir. Así como vive, en fin, los grandes hombres de la historia y sus movimientos, caso la historia de San Martín, los sanmartinianos, Juan María Rosas y el rosismo. Sí, todos los íconos que han sido seguidos o apoyados, ¿no? Yo ahí, por ejemplo... Y el otro tema que también es difícil de entender es cuando te dicen, bueno, ¿qué fuiste? ¿Camporista? Sí, fui camporista. ¿Fuiste amigo de Lorenzo Miguel? Sí, fui amigo de Lorenzo Miguel. ¿Fuiste dualdista? Yo no fui dualdista, no fui menemista, no fui kirchnerista porque no estuve nunca cerca de ellos, pero sí siempre he sido ¿Pero peronista. comulgás con la idea kirchnerista? No, yo he tenido diferencias, yo nunca he militado en el kirchnerismo, no he dejado de participar en el peronismo. El kirchnerismo nunca fue la totalidad del peronismo, el menemismo tampoco. No, obviamente. El menemismo fue un sector importante, sí. ¿Fue todo? No. No, obviamente. El único que aglutinó la totalidad de lo nuestro, del peronismo, fue Juan Perón. Y sí, fue el único. El que nos condujo, el que nos dio, el que le dio nacimiento, en fin. Después de Perón, me parece que lo que nos ha pasado a nosotros es que no hemos podido tener un hombre o una mujer de la envergadura política, social de Perón. Y esto, sí, además creo que hubo un Perón en un comienzo y un segundo Perón cuando vino después en la segunda vuelta, claro. ¿No? Yo, por ejemplo, me pasa, obviamente, yo no soy peronista, es más, yo soy de tendencia liberal, pero yo siempre parto de la base, digo, como que tampoco me siento identificado, o sea, como que este gobierno actual sea liberal. Yo me siento liberal y parto de una base que a mí me enseñó siempre, lo he dicho en algún programa, que a mí me enseñó mi padre, me dice que el liberalismo y la libre empresa tiene que actuar con sentido social. O sea, el liberalismo no funciona si no haces prevalecer la justicia social, claro, con lo cual creo que la justicia social tiene que estar presente en todas las líneas políticas, ¿no? O sea, o sea, vos tenés que tener una base sólida para poder aplicar una política económica en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante. Pero yo, por ejemplo, te cuento una anécdota, vos que hablas del peronismo, mi padre en su momento fue uno de los que se fue exiliado en la época de Perón. Y después terminó siendo muy amigo, porque se conocieron en España. ¿De Perón? De Perón. Ah, mira vos. Y hay una anécdota, me acuerdo, que como era Perón, que a vos te va a gustar, que cuando se encuentran y se conocen, mi padre le dice a Perón, antes de que viniera acá, antes de que volviera, y le dice...
qué raro que usted me salude, porque nosotros éramos enemigos. Entonces Perón lo mira y le dice, adversarios, le dice, doctor. Entonces mi padre dice, Claro. tiene razón, éramos adversarios. Entonces mi padre lo mira y le dice, y acá esto viene un poco porque yo trato de apartar al kirchnerismo de lo que es el peronismo del que estamos hablando, o queremos apartarlo, ¿no? Porque mi padre, me acuerdo que lo mira y le dice, mire, general, yo en su momento, hoy estoy de acuerdo con muchas ideas suyas, en su momento los dos éramos jóvenes, pero yo hay algo que le voy a agradecer siempre a usted, que gracias a usted el pueblo argentino levanta la celeste y blanca y no el trapo rojo. O sea, como que Perón siempre fue anticomunista, o por lo menos esa... O sea, él tenía sentido social, justicia social, pero él no era comunista, al contrario, era más nacionalista, me parece. Bien, ahí ya me está marcando. Está ¿no? marcando una tijera, te hacen. Sí, o 2 minutos. Ah, no sé Yo le cuál de las explico, dos. esto en televisión es 2. 2 minutos. No es claro. tijera, porque Ah, eso pero es ¿por qué? censura. ¿Qué me está diciendo? Si Pero- hay algo que no hay en este programa es censura. No, eso es Julio cierto. Pueyrredón. Acá nos caracterizamos ¿por qué? Por ser políticamente incorrectos y porque todo invitado que venga puede decir lo que se le dé la gana. Acá no por vamos a supuesto, ponerle... por supuesto. No, porque sabemos que hay programas en donde les limitan a los invitados lo que pueden decir. Así Y que en nuestro caso es todo lo contrario. es todo lo contrario. Al contrario, digan lo que quieran. Así que es un gusto Está muy tenerte, bien. Fernando. Gracias. Ya volvemos. CITAP, excelencia en servicios de salud. CITAP, líder en internación y cuidados domiciliarios. Neonatología, pediatría y adultos. Avenida Pueyrredón 480, tercero 16, 4867-7400. Breve el corte, pero igualmente seguimos hablando, ¿no? de toda la historia que encierra Fernando Galmarini. Y quiero hablar un poquito sobre el tema deportes. Digo que vos tuviste una participación muy activa, ¿no? Durante la gestión de Carlos Menem. De Carlos Menem y sí, muy activa, fui secretario de Deportes Claro, en ese exactamente. momento. Y con el deporte tengo una vida, yo te diría que fui el deporte y la política me han acompañado desde muy chico. No recuerdo ningún momento de mi vida donde no haya militado en política y donde no haya estado cerca del deporte. Y además el deporte tiene para nosotros, el peronismo, los peronistas, tenemos una vida muy ligada al deporte, porque Perón fue un gran deportista. Fue un gran deportista. En sus años jóvenes, él participó, mejor dicho, fue llamado a participar de los primeros Juegos Olímpicos donde Argentina participó, en 1924. Él era ha sido un buen esgrimista, reconocido esgrimista, campeón argentino varios años, y en la primera delegación que viajó a los Juegos Olímpicos, Perón estuvo designado. La falta de plata le impidió ir, la bronca del general Perón. Obvio. Se la agarró con quien lo había... Y después, a partir del 46, cuando es presidente por primera vez, el deporte estuvo permanentemente presente en la historia nuestra. ¿Cómo lo ves en la actualidad? Y tenemos un muy buen deporte. ¿Sí? Un muy buen deporte, muy buenos deportistas. Los argentinos queremos mucho el deporte. Sí. Pero ¿notás que hay inversión, que hay realmente preocupación? No, A mí me preocupa a veces cuando veo, especialmente, no tanto en la parte del deporte profesional, pero por eso quería que vos nos cuentes un poco de tu experiencia, sino cuando veo la parte de las Olimpiadas, por ejemplo, todo ese tipo de los deportes... Los deportes amateur. Que son más amateurs, que me da la sensación a veces como que no se termina de darles un apoyo
firme, probablemente quizá por un tema de falta de sponsors o de recursos, o no lo sé por qué. Pero te pregunto a vos, ¿o vos pensás que realmente se le da el apoyo económico necesario a estas cosas? No, pero como también le falta a otros sectores de la vida nacional, el deporte... Obvio. Porque para muchos el deporte es un gasto, no entienden el significado del deporte. Y nosotros creemos, o por lo menos creo, que no hay ninguna posibilidad de hacer un pueblo grande, un pueblo feliz, un pueblo... Si ese pueblo, el pueblo en este caso argentino, no participa de la vida deportiva. Mirá, coincido en eso tanto con vos, porque, por ejemplo, con solo ver, por ejemplo, lo que pasó con los espartanos, el caso de los espartanos, o, por ejemplo, yo hace unos años atrás tuve que viajar viajé a una reunión, un congreso en Río. Yo soy abogado, o sea, y fui como a un congreso de, digamos, de derecho societario, ¿no? Y me acuerdo que yo no conocía Río, había ido a otros lugares de Brasil, pero no a Río, esas cosas de la vida, ¿no? Y me llamó la atención que yo veía en la playa canchas de vóley, arcos de fútbol, lleno. Sí. Y dije, che, qué bárbaro esto. Y después me enteré que era toda una política de, no sé si era el intendente de Río o si era a nivel nacional, que era justamente, se hacía y se ponían instructores para sacar a los chicos de la calle y meterlos en el deporte, y era gratis. O sea, tenías clínicas de fútbol, de vóley, de distintos deportes, todo a lo largo de toda la playa, y eso pagado por el Estado, justamente para sacar a esos chicos que si no estarían limpiando parabrisas o estarían, qué sé yo, manoteando un celular. Los metían y tenían la gente que iba a ver, o sea, los de los clubs o los de los distintos lugares, a buscar los talentos, digamos, ¿no? Tiene que ver también con una conducta de vida, ¿no? Una conducta El deporte, de vida. básicamente. Sí, claro, sí. De aprender a compartir, ¿no? Y el deporte es eso. Es eso. Hay un lenguaje universal que es el lenguaje deportivo. Totalmente. Después te puede gustar más un deporte o menos otro. Pero, por ejemplo, el fútbol, cuando se juega un mundial de fútbol, las cifras que ven ese mundial, pues decís, ¿cuántos números son? Cuando se ven por televisión, ¿no? O la gente que va a participar de esto. No hay nada que se asemeje a la participación de la gente frente a un acontecimiento deportivo como los Juegos Olímpicos. Bueno, fíjate, sobre todo en varios, y en realidad es una cosa impresionante. Es que fíjate que el acontecimiento en sí mismo muchas veces supera hasta los integrantes, ¿no? Yo lo vi, bueno, yo obviamente hincha de River, cuando fue la final del Bernabéu yo no viajé. Yo hincha de Boca. Claro, yo fui uno, Sí, de los que... justo cuando dijo yo hincha de River, automáticamente Bueno, pero tu hijo jugó en River. de tu... No, pero vos sabés lo que me llamó la atención, que me hizo gracia, que dije, mirá vos lo que es la mentalidad europea. Porque una persona amiga que fue, yo me comí los 2 días en River con el famoso Disturbios, bueno, toda esa historieta, no puede entrar, pero que vendían como hacen ellos, la bufanda, que de un lado era de Boca y de un lado de River en el estadio. Hasta eso como mostrando que ahí lo más importante no era ni River ni Boca, era el espectáculo, el evento, el evento deportivo. Claro. ¿No? Ya nos estamos quedando, estamos quedando sin tiempo, pero tengo una pregunta. Yo veía tu programa, Fernando, hace muchos años, y tenías un productor. Con Pardini. Tenías un productor. Yo no di nombre, pero yo lo veía el programa. Sí, porque ya soy amiga de Alejandro de hace años. ¿Qué tal? ¿Cómo es el señor Pardini? O cómo era, digo, en la parte... Fenómeno de tipo. Yo lo quiero mucho. Hacía años que no lo veía cuando me llamó para invitarme al programa de ustedes. Lo quiero mucho y además después de esta invitación lo quiero más. Gracias, Fernando, por habernos Gracias, Fernando, un gusto tenerte. Bueno, y desde ya, cuando quieras, te venís para acá. Paso y entro. Pero por supuesto, así es el señalador de ideas. Y lo nombré a Alejandro Pardini porque hay que nombrarlo, porque realmente es un productor excelente. Top. Lo recomiendo. No, recomendémoslo hasta ahí, porque mirá si después lo llenamos de programas y no tiene tiempo para nosotros. Con Alejandro Pardini, miren, nuestras épocas de radio, pero mejor, eso lo dejamos para otro programa. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias, Fernando. Gracias un a placer. ustedes. Muchas gracias. Un placer. Un placer, Doc. Placer, ¿eh?
Doc, A ver, al otro Doc. otro Doc, Sagués. Al médico. Sagués, basta de hacerse el remolón, volvé. Ya no es creíble, Sagués, que vos sos médico además, que sos médico, o sea, tenés que saber que no se puede extender tanta la recuperación. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos semana a semana, por los mensajes que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Estamos muy, pero muy agradecidos. Las buenas cosas que nos dicen y las malas cosas que nos dicen, porque todo nos enriquece. Todo nos enriquece. Ahí está. Hasta nuestro próximo encuentro.